Buenos días. Estamos reunidos acá mis compañeros y yo escogimos la empresa Iconcat SAS que maneja los diferentes tipos de contrato. Vamos a hacer una presentación de los diferentes tipos de contrato con John Pacheco, Mónica Maritza, Lorena Reyes y Carol Mejía y Angie Chacón. Nosotros escogimos la empresa Iconcat SAS, que es una empresa que maneja artículos publicitarios, confecciona prendas, confecciona y produce prendas publicitarias para las diferentes dotaciones de las empresas. Tenemos a tres invitadas que trabajan en esta empresa, que es Marley, Daniela y Laura. Bueno, les vamos a mostrar el día de hoy, pues, cuáles son los elementos que compone un contrato de trabajo, pero antes vamos a definir qué es un contrato y es el acuerdo que se hace entre una o varias personas. Para que esto se lleve a cabo, necesitamos tener tres elementos, los cuales son, primero, la prestación personal del servicio, que es el acuerdo que se hace entre las partes para ejecutar dicha actividad. Segundamente, debemos tener la continuidad subordinación, que es el elemento que define la existencia o no del contrato de trabajo. Como tal, es la actividad que va a ser delegada. Esta la debe hacer la persona la cual fue contratada y no se puede delegar a un tercero. Tenemos la retribución o remuneración del servicio, que es el pago que se da como contraprestación por la prestación del servicio. Para esto, para que haya realmente a la final un contrato, pues se deben reunir estos tres elementos. Continuamos con mi compañero. Bueno, yo vengo a explicar el contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo es aquel que las partes pactan, que tiene una cierta duración y pues es limitada. Y es máxima de 3 años, pero pues se puede renovar las veces que uno lo desee, indefinidamente, mientras que no superen los 3 años. Sus características son que el contrato término fijo debe ser por escrito, su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Em, es importante tener claro que si el empleador no desea renovar el contrato de trabajo, lo notifique al trabajador, al empleado, con una anticipación de por lo menos 30 días. Pues si no lo hace, se entiende que pues, va a ser renovado por el mismo tiempo que existía. Em, si el trabajador renuncia o es despedido con justa causa, en su liquidación estará todo lo que corresponde por ley, según sus días laborados. Sin embargo, si es despedido sin justa causa, el empleador deberá indemnizarlo pagándole el resto del salario que le correspondía hasta la fecha de la terminación del contrato pactado. Y si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Compañera. Seguimos con el contrato a término indefinido. Tenemos que este es aquel que no tiene una fecha estipulada de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Esto quiere decir que tiene una fecha de inicio, pero pues no tiene una fecha final. Hay dos clases de contratos a término indefinido que pueden ser el verbal o el escrito. El verbal es aquel que no se firma ningún documento y está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y el escrito es aquel donde se firma un documento con las condiciones laborales. Y este está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. En este contrato tenemos estas ventajas. Como primera ventaja tenemos la estabilidad laboral que nos brindan. Como segundo tenemos una indemnización en caso de despido. Tercero, el trabajador puede dar por terminado el contrato sin pagar indemnización alguna al empleador, siempre y cuando dé previo aviso a esto. Y cuarto, tenemos esta ventaja que nos facilita la adquisición de bienes y servicios a largo plazo. Cuando uno va a sacar un crédito, un préstamo para vivienda o por algo, si tenemos un contrato indefinido, pues es mucho más fácil que nos faciliten estos préstamos. Buenas noches. Bueno, el contrato por hora y labor es un contrato que corresponde con la obra o labor contratada en donde tiene una fecha de inicio y tiene una fecha tentativa de terminación. Este contrato está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 45. Tiene unas características específicas. Como primera característica, el contrato finaliza al finalizar la obra contratada. Eso quiere decir que, pues, en este caso, una obra o un trabajo en específico se da una fecha, un tiempo, puede ser un mes, 2 meses, y eso es lo que tiene que durar la obra y hasta ahí termina el contrato por hora y labor, hasta que se termine la tarea que se propuso en el contrato. No se permite renovación ni prórroga porque, pues, como bien ya sabemos, es contratado por una tarea en específico. Si la tarea se termina y no va a haber más tareas iguales o que vengan estipuladas en el contrato termina apenas se finaliza la tarea y pare de contar. Puede ser verbal o escrito. En muchas ocasiones hemos visto en trabajos, en tareas específicas de alguno de nuestros contratos, que se puede pactar verbalmente. Un ejemplo, como cuando van a hacer una obra en una casa, se le dice al maestro, tanto tiempo el maestro le dice, listo, quedó ahí. Y eso sería una forma de contrato verbal de obra y labor para poder hacer un trabajo en específico. Y para esto no requiere previo aviso para su terminación, pues ya que, como ya sabemos, tiene una fecha estimada de terminación, que obviamente se puede alargar un poco, ¿sí? Se puede alargar un poco de la fecha estipulada, pero pues se incurren otras cosas de gastos y demás, pero pues no se debería, o bueno, no se debe decir la fecha de terminación, porque pues ya tienen una fecha pactada para terminar la obra. Que hay casos extraordinarios que suelen pasar, pero pues lo ideal o la norma lo dice que no hay que decir un previo aviso para la terminación del contrato, porque pues ya está estipulado. En este contrato de obra y labor se deben pagar las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque pues es un contrato que lo regula y está respaldado bajo el Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que esto debe pagarse la prestación porque pues está haciendo un trabajo y pues incluye todos los riesgos y todas las anomalías que presenta un contrato o una labor en específico. En este también se debe generar una indemnización en dado caso que la persona contratante termine o finalice la tarea o por X o Y motivo que se presentó algún inconveniente o que ya no pueden seguir con lo contratado, tienen que indemnizar a la persona o a la entidad que contrataron por el tiempo que hacía falta para terminar la tarea o la obra. ¿Por qué? Porque pues, tenían un pacto de que podía ser 1, 2 meses, 3 meses, un año que iba la obra, que iba la tarea, y la finalizan a los 6 meses. Son 6 meses que ya estaban contratados, que ya estaba el contrato pactado, y por esos 6 meses tienen que indemnizar lo que faltaba de la obra y de la tarea, de lo que ya estaba pactado en el contrato. Muchas gracias. Seguimos con mi compañera Angie. Buenos días. Bueno, el contrato por prestación de servicios es un acuerdo verbal o escrito
que pueden hacer dos personas, ya sea de naturaleza jurídica o natural. Este contrato, em, el contratista se obliga a prestar un servicio a favor del contratante, recibiendo una contraprestación. En este caso, este tipo de contrato, la contraprestación por los servicios prestados no recibe un salario, sino honorarios que deben ser pactados al inicio. En este tipo de contratos no se obliga al pago de la seguridad social por parte del contratante. Lo que el contratista, perdón, el contratante debe hacer el pago de su seguridad social sobre el 40% de sus honorarios. Bueno, en este contrato no tienen derecho a prestaciones sociales como son cesantías, prima, vacaciones. En este contrato simplemente no hay derecho a subordinación, que es una característica muy importante de este tipo de contrato, ya que es lo que se fijan son unas metas a cumplir. Nunca van a tener horario laboral. Este contrato está regulado por el Código Civil y Comercial, a diferencia de los contratos vistos anteriormente. Subordinación no hay, se le da la libertad a que se trabajen por metas, se entreguen, se llega a un acuerdo y sobre la labor que se va a realizar, entonces se fija una fecha para su entrega y a cambio tiene el pago de sus honorarios. A través el cobro de los honorarios se puede hacer a través del documento soporte electrónico, que anteriormente se llamaba cuenta de cobro. Bueno, en los diferentes tipos de contratos que vimos, la suspensión se da por los siguientes sucesos: huelga declarada en los términos de la ley, licencia o permiso temporal concedido por la empresa o por una suspensión disciplinaria. También se da por detención preventiva o arresto del empleado, por la prestación del servicio militar, por la suspensión de actividades o clausura de la empresa, por fuerza mayor o caso fortuito y por muerte o inhabilitación del trabajador. Con esto hicimos la exposición de los diferentes tipos de contrato que maneja la empresa y con CATSAS y a los que ustedes están vinculadas. Si tienen alguna pregunta, a continuación la pueden realizar. Buenas Sí, noches. Marley. Sí, bueno, yo tengo una pregunta en cuanto al contrato a término fijo. ¿Qué derechos tiene un contrato a este término? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Marley, el empleado contratado bajo la modalidad de término fijo tiene derecho a prima, vacaciones, cesantías, incapacidades y liquidación, pues con todo lo que dice la ley. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también. Sería, ¿cuáles son las ventajas del contrato a término indefinido? Hola, buenos días. Respondiendo a tu pregunta, recuerda que las ventajas que tiene este contrato es que te brindan una mejor estabilidad laboral. También que si te llegan a despedir por una causa injustificada, tienes derecho a una indemnización. También este contrato permite que, digamos, si tú pasas la carta de renuncia o pues renuncias, no tienes que pagar ninguna indemnización alguna al empleador. Y también recuerda que una de las grandes ventajas que nos permite es adquirir créditos más fácilmente por esta modalidad de contrato. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo también tengo una pregunta.
Quisiera saber en qué momento finaliza el contrato de obra o labor. Bueno, buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, el contrato de obra o labor finaliza en el momento en que la tarea o la obra contratada llega a su fin, ya está finiquitada, y pues en este momento es cuando ya el contrato deja de ser pues legalmente activo. ¿Vale? Gracias. Vale, con gusto. Otra preguntita. ¿Cuáles son las ventajas del contrato por prestación de servicios? Sí, mira, la ventaja del contrato por prestación de servicios es que tú manejas tu tiempo, tienes que cumplir es con una meta establecida para la entrega de, pues, de la labor. Tú manejas tu tiempo, el pago va a ser por honorarios y también eres independiente y autónoma para poder trabajar en otras empresas, si así te lo permite y lo dejan pactado inicialmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, hasta el momento creo que ya quedó claro. Listo. Muchísimas gracias por haber participado de esta pequeña presentación. Les agradezco la asistencia. Muchas gracias. Damos por finalizado la sesión. Muchas gracias. Gracias por la información. Muchas gracias.